Un saludo estudiantes de la Prepa en línea CEP, les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quisiera comentarles algunos detalles que hay que considerar para la elaboración de la actividad integradora llamada Las Funciones de esta semana 1 del módulo 18 de la Prepa en línea CEP. Antes de iniciar quisiera comentarles dos detallitos. El primero de ellos tiene que ver con la manera en que se resuelve un ejercicio. Miren, de alguna forma, esos problemas que yo planteo aquí en las sesiones en video, llevan un procedimiento y se resuelven de una manera muy específica. Sin embargo, comentarles que no es la manera o la única manera en la cual se pueden resolver. Entonces, alguien nos podrá resolverlos de una manera diferente. Sin embargo, es bien importante que cuando se resuelve una actividad, siempre se justifique por qué se resolvió de esa manera. Regularmente en matemáticas, en estadística, las comprobaciones son numéricas, son usando un método analítico y donde se obtienen resultados o comprobaciones. Así es que, repito, lo que les quiero yo transmitir es que sí, quien guste puede resolver una actividad como yo lo estoy haciendo, pero si encuentran una forma diferente de hacerlo, también es muy válido. Y tiene que ver también con lo que su facilitador esté utilizando como criterios de evaluación. Quizás si alguien sigue el procedimiento que yo propongo en estos videos, quizá a lo mejor no sea un trabajo de 100 para otro facilitador. Cada uno de nosotros tenemos criterios diferentes y podemos evaluar de una forma distinta. Entonces, bueno, eran dos comentarios que les quería hacer antes de iniciar con las actividades. Miren, en este caso, en esta primera actividad hablamos de funciones matemáticas y es importante primero empezar describiendo qué es una función matemática. Resulta que una función en general permite describir y calcular fenómenos de muchos tipos: social, demográfico, biológico, económico, etcétera. Y aquí listo yo algunos ejemplos que pueden ser resueltos utilizando una función matemática. Por ejemplo, el capital obtenido como una inversión de un capital inicial, es decir, hablamos de temas económicos, el remanente químico en una desintegración radiactiva, el crecimiento demográfico siguiendo una ley exponencial. Entonces, son problemas que se pueden resolver utilizando funciones matemáticas. Sin embargo, hay muchos tipos de funciones. Hay funciones más complejas y unas más sencillas. Y dependiendo de la complejidad o sencillez de la función, se puede clasificar en uno de los 4 tipos siguientes. Puede ser una función lineal, una función cuadrática, una función exponencial o una función logarítmica. Yo me permití agregar en esta diapositiva algunos de los iconos de los recursos de la semana 1 que hablan justamente de las funciones o de los tipos de funciones. Aquí se alcanza a apreciar, los recursos se llaman función lineal, otro se llama función lineal, velocidad de un automóvil, función cuadrática, movimiento de proyectiles, funciones exponenciales y función logarítmica. Así es que de lo que hablemos aquí en este video, pues seguramente ustedes ya leyeron, ya se empaparon un poquito de algunos términos y va a ser más fácil que lo entendamos. Bien, antes de continuar, es importante comentar que cuando usamos funciones siempre hay una variable o varias variables independientes y habrá una variable dependiente. Estos temas de dependientes e independientes lo comentamos o lo vimos en el módulo anterior. Entonces, quiero colocar un ejemplo para que pues, lo recordemos y quede un poquito más claro. En física existen varios movimientos. Hay uno llamado caída libre, pero hay más. Hay, por ejemplo, aparte de caída libre, hay tiro vertical, hay movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, etc. Uno de los más sencillos o más comunes es caída libre. Y en ese tipo de movimiento se utiliza una fórmula que es distancia es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si bien la gravedad es un valor constante, porque en la Tierra se utiliza un valor general o genérico, aunque varía de región en región, siempre utilizamos un valor genérico. En este caso, cuando yo le asigno un valor de tiempo a esta función o a esta fórmula, en automático la distancia adquiere un valor específico. Podríamos comentar entonces que la distancia se encuentra en función del tiempo, de tal forma que esa función o esa fórmula se puede representar de la siguiente manera. Función de tiempo es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado.
Bien, si en este caso utilizamos los valores para gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y si asignamos al tiempo 2 segundos, por ejemplo, al aplicarlos en la fórmula o al sustituirlos en la fórmula, obtenemos que la distancia es de 19.6 metros. Es decir, en cuanto yo asigno valores al tiempo, me da un valor específico para la distancia. Si en lugar de que el tiempo fuera 2, le asigno 4 o 5 o algún valor diferente, seguramente se va a incrementar el valor de la distancia. Entonces, como conclusión, el tiempo es la variable independiente y la distancia es la variable que depende o dependiente del tiempo. Muy bien. También es importante comentar que cuando hablamos de funciones matemáticas, ya comentamos que hay 4 tipos de funciones matemáticas. Cada una tiene una gráfica diferente. Si representáramos el valor de la variable dependiente y su resultado en la variable dependiente, obtendríamos una serie de coordenadas y se pueden representar en un gráfico. Las que aparecen en esta pantalla son los 4 tipos de gráficos correspondientes a los 4 tipos de funciones. Por ejemplo, la primera de la izquierda es una gráfica representativa o típica de una función matemática lineal. La segunda de la izquierda corresponde a una función cuadrática, la tercera a una función exponencial y la última a una función logarítmica. Vamos a verlo también con detalle un poquito más adelante. Y bueno, comentar que hay problemas de funciones matemáticas en los cuales hay fenómenos ya muy conocidos y para esos fenómenos ya muy conocidos ya hay funciones, establecidas y que se han probado. Pero hay situaciones en las cuales es necesario obtener la función y para obtener la función hay que utilizar observaciones y hay que utilizar el método de prueba y error, probar una función y ver si corresponde. Y si no corresponde, hacer otra prueba y ver si corresponde. Y si no funciona, utilizar otra prueba, otra fórmula o otra función diferente. Es la prueba y el error. De hecho, en esta primera actividad se plantean 2 ejercicios. En el primero de ellos se nos da una función matemática, o una ecuación más bien, y en el segundo ejercicio, se nos pide que obtengamos la función. Bien, vamos a ver cómo se hace entonces. Utilizaremos 2 ejemplos. Quiero comentarles que los 2 ejemplos no corresponden exactamente o justamente a los problemas planteados en la actividad integradora, pero son muy similares. Si se entiende el procedimiento, ustedes van a poder resolver su actividad sin ningún problema. Entonces, el ejemplo 1 dice, un proyectil se lanza dibujando una trayectoria parabólica. Bueno, antes de continuar, puse una imagen aquí o agregué una imagen que describe un movimiento parabólico. Entonces, es la primera parte, ¿no? Esa es la trayectoria parabólica. Y la ecuación es y igual a menos 2x cuadrada más 8x. Repito, no es la ecuación que viene en la actividad integradora. Es una muy similar. Bien, ¿qué nos pide? Nos pide encontrar la altura máxima alcanzada, el punto de lanzamiento y el punto de caída. Fíjense que en este caso es bien importante identificar que hay 2 variables, una dependiente y una independiente. Soy muy reiterativo en esto, pero quiero que lo noten. Miren, me regresé en la diapositiva para que vean lo siguiente. Si asigno valores a x, por ejemplo, si le asigno el valor 1, pues afecta en esta parte de la ecuación y afecta en esta parte de la ecuación. Y al hacer la operación a la suma, va a darme un resultado que se asigna a la variable y. Entonces, x es la variable independiente y y es la variable dependiente porque depende de los valores que se asignen a x. Bueno, otra cosa importante es que cuando utilizamos o resolvemos problemas como estos, existen varias formas de hacerlo. Se dice que existen métodos analíticos, o sea, usando matemáticas puras, y un método gráfico, que si bien no es tan efectivo como el método analítico, nos puede funcionar o nos puede servir. Ok. Bien, vamos a utilizar, se me ocurre, para efectos de utilizar gráficas también, el método gráfico. Y en este caso, para utilizar un método gráfico, es necesario asignar valores a la variable x para que al hacer la ecuación o al resolver la ecuación, se nos asignen valores para y. Miren, aquí en este caso coloqué la función o la ecuación que determina ese movimiento parabólico. Y lo que me corresponde a continuación es asignarle valores a x para obtener valores de y.
Voy a empezar a hacerlo. Cuando X vale 0, Y vale 0. Y vamos a comprobarlo, miren. En este caso, por ejemplo, si en este punto de la ecuación coloco 0 en lugar de X, me quedaría 0 elevado al cuadrado. Eso es 0. Se convierte en 0. Y ese 0 lo multiplico por 2 o por menos 2, me da 0. A este 0 que me salió de este lado, en este lugar de la ecuación, le voy a sumar 8 multiplicado por 0. También me da 0. Así es que 0 más 0, o sería menos 0 más 0, pues me da 0. Por eso el valor de Y es 0. Si ahora asigno el 1 a X, vamos a ver que me da 6 el valor de Y. Vamos a comprobarlo. 1 elevado al cuadrado es 1, multiplicado por menos 2 me da menos 2. Y de este lado, 8 multiplicado por 1 me da 8. Sería entonces, menos 2 más 8 me queda 6 positivo. Entonces, el valor de Y es igual a 6. Y así lo podré hacer para otros valores. Si le asigno a X el valor de 2, pues me da 8Y. Si asigno a X el valor de 3, me da 6. Si asigno a X el valor de 4, me da 0. Si asigno 5 al valor de X, ya me da un número negativo, que es 10. Y así podría seguirme con más valores. Y yo podría empezar a graficarlo. Antes de empezar a mostrar la gráfica, quisiera comentar o quisiera que notaran lo siguiente. Cuando X es igual a 0, la altura es igual a 0. Y vean cómo, por ejemplo, conforme voy aumentando el valor de la X, va aumentando el valor de Y, pero llega a un punto máximo, en este caso es 8, y después empieza a disminuir hasta que se vuelve otra vez 0. Bueno, cuando dibuje mi gráfica, voy únicamente a considerar los valores de 0 a 4. ¿Por qué no los demás? Porque se supone que el proyectil se lanza desde el suelo y después de que sigue una trayectoria parabólica, llega y choca con el suelo. El tener números negativos de Y representa o quiere decir que ya rebasaría la superficie y se iría hacia abajo. Entonces, al hacer mi gráfica que les voy a mostrar a continuación, pues esos valores negativos representarían una línea hacia la parte de abajo. Entonces, no los voy a contemplar para hacer mi gráfica. Bueno, esta que está aquí es la gráfica de esos valores de X y de Y. La gráfica va a servirnos para responder las preguntas que se plantearon hace un ratito. Vamos a ver cómo la responderíamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? En este caso particular, y de acuerdo a los valores que obtuvimos en nuestra tablita, la altura máxima se obtiene en el número 8 de Y, cuando Y vale 8. En este caso puse 8 unidades porque la ecuación no especifica si son metros, si son centímetros, si son decímetros. Entonces se le llaman unidades en general. Entonces, la altura máxima se obtiene, o la altura máxima serían 8 unidades. Segunda pregunta, ¿cuál es el punto de lanzamiento? Habrá que tomar en cuenta que especifica el problema que el lanzamiento se hace desde el suelo, así es que se hace cuando Y vale 0, porque está en el suelo, y en ese punto, pues X también vale 0. Una respuesta adecuada a esta pregunta sería, considerando o tomando como referencia un eje de coordenadas, el punto de lanzamiento se encuentra en las posiciones X0, X igual a 0, perdón, Y igual a 0. Esa podría ser una respuesta adecuada. Y no siempre es así, es decir, van a notar que si ustedes resuelven otro tipo de funciones, van a ver que no siempre cuando X es igual a 0, Y es igual a 0. Bien, tercera pregunta. ¿Cuál es el punto de caída? Bueno, si observamos el comportamiento del proyectil, alcanza el punto máximo en 8 y después empieza a disminuir. Y podríamos comentar que el punto de caída es el que se encuentra en la posición X igual a 4, Y igual a 0. Así es que, vaya, una respuesta correcta podría ser, el punto de caída se encuentra a 4 unidades en el eje de las X con respecto al punto de lanzamiento. Así podría mencionarse. Entonces, hablando en términos de coordenadas, podríamos decir que el punto de caída se encuentra en las posiciones X igual a 4 y Y igual a 0. Bien, serían estas las respuestas a esas preguntas. Y antes de cambiarme al segundo ejercicio, creo que es importante que les mencione cómo obtener esa gráfica, porque bien se puede hacer de manera manual, y sí, la podrán hacer de manera manual ustedes y así representarlo o presentarlo como su resultado, pero les voy a comentar cómo hacerlo en Excel. Creo que en Excel es muy sencillo. Miren, voy a cambiarme de pantalla, voy a mostrarles la pantalla de Excel. Aquí está. Ok.
En esta hoja de cálculo puse los valores de la distancia y la altura. Esta que se encuentra aquí en la parte inferior es la función o la ecuación que yo utilicé en mi presentación. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Pues voy a asignarle un valor a x. Ya decíamos que los valores de x van a ser 0, 1, 2, 3 y 4. No voy a colocar más valores porque no tiene caso. Ahora, esta ecuación que aparece aquí la voy a escribir como una fórmula aquí en Excel. ¿Cómo lo haría? Pues escribo igual, porque en Excel escribir igual representa que lo que se encuentra a la derecha es una función o una fórmula. Escribo entonces menos 2, y ese menos 2 va a multiplicar a lo que tenga, va a multiplicar a x al cuadrado, pero en este caso particular, en mi hoja de cálculo, x se encuentra representado por la celda A2, así es que le pongo A2 elevado al cuadrado, y después lo que resulte de esta operación va a sumarse al 8, incluso lo pueden cerrar entre paréntesis, a 8 que multiplica al valor de A2, es decir, 8x. Al dar Enter, pues tendría que darme 0. Ahí está. Y después, al arrastrar para copiar la fórmula, va a tomar los valores de la izquierda y va a obtener los valores pues de la variable y. Y va a darme lo que lo que ya comentamos en la tabla en la presentación. X0, Y0, X1, Y6, X2, Y8, y así por el estilo. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es seleccionar los valores de la distancia y la altura con las cantidades que ya obtuvimos. Voy a pedir que se inserte una gráfica. En este caso voy a obtener una gráfica como esta, se me ocurre, una gráfica de dispersión podría ser. Y pues se me ocurre cambiar el diseño y pues empezar a arreglar mi gráfica. Por ejemplo, lo que podría hacer es indicarle que agregue títulos en los ejes para que pues sea más fácil de entenderlo. Y le podría poner aquí entonces, X representa distancia en el eje de las X, y Y o Y representa altura. Altura Y. Y como título, pues podré utilizar cualquiera. A lo mejor le puedo colocar aquí lanzamiento de un proyectil, por ejemplo. Y ya está mi gráfica y están mis datos. Es importante que se sepa hacer en Excel esta gráfica, porque no olviden que dentro de la actividad que se nos pide, es un documento de Word lo que tenemos que entregar. Y les pide justificar sus respuestas. Y una forma de justificar, en este caso particular, sería pues mostrando la tablita o la tabla que hicieron en Excel y mostrando su gráfica. Bueno, entonces voy a cambiarme a la ventana de la presentación nuevamente para que puedan ustedes ver cómo se resuelve el segundo ejercicio de esta actividad integradora. Aquí está. Bien. El segundo ejercicio, el segundo problema, habla de que tenemos que plantear nosotros una función matemática. Es decir, no contamos con la función o la ecuación, ahora hay que plantearla en base a la información que se nos da. Para esto, yo les quiero comentar que, bueno, igual este que está aquí es un planteamiento muy similar al que se plantea en la actividad integradora, y ya nada más tendrán ustedes que modificar algunas cosas muy, muy sencillas. Dice el ejemplo 2. Una colonia de microbios se triplica cada 2 horas, suponiendo que hay n número de microbios, obtener 1. La función que modela el comportamiento de la colonia. 2. El tamaño de la colonia después de 6 horas. 3. El tamaño de la colonia después de 24 horas. 4. Proponer un número inicial de microbios para replantear los incisos anteriores. Bien, vamos a ver a qué se refiere esto. Miren, antes de iniciar la resolución de esta actividad, quisiera comentarles que es necesario contemplar lo siguiente. Punto número 1, que en el caso de las funciones que hablan de duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, etcétera, hablamos de funciones exponenciales. Muchos de los recursos o algunos de los recursos que vienen en la semana 1 de la prepa en línea CEP lo mencionan y dan ejemplos. Yo me apoyé en varias páginas de internet en las que confirmé que en efecto se utilizaría en este caso una función exponencial, y en la descripción del video voy a agregar algunas páginas que yo consulté
y que posiblemente les puedan servir a ustedes, porque no olvidar, en cada uno de los ejercicios deben de justificar o deben de, pues sí, justificar de hecho cómo obtuvieron cierto resultado. Entonces, si visitan esas páginas, quizá les podría servir, y si consultan más páginas para justificarlo, sería mucho mejor. Entonces, voy a colocar en la descripción del video la bibliografía o las páginas de internet que yo consulté y puedan revisarlas ustedes. Bien, otro aspecto importante son las condiciones. Es decir, cuando hablamos de N, aquí menciono una letra. Voy a leer la frase otra vez o el ejemplo. Dice, una colonia de microbios se triplica cada 2 horas, suponiendo que hay N número de microbios. Es decir, N puede ser un número determinado, 10, 100, 1000. Es un número inicial de microbios. Por eso dice aquí que cuando hay un tiempo cero, cuando se empieza a contar la población de microbios, se llama o se considera tiempo cero. Y en ese caso, la colonia es de N número de microbios. Cuando el tiempo es igual a 2, es decir, transcurrieron 2 horas, la colonia tiene que ser 3N. Es decir, 3 veces el valor inicial o original de microbios. Cuando pasan 4 horas, ¿qué tiene que suceder con la colonia? Pues que ahora es 9N. ¿Por qué? Porque es 3 veces el número de microbios que existían hace 2 horas. Si el anterior eran 3N, ahora será pues 3 por 3, 9. Y así podemos seguir con los demás. Con el tiempo son 6 horas, ahora triplicamos el anterior. 3 por 9, 27N. Cuando el tiempo es 8 horas, triplicamos el valor anterior, es decir, 81N. Entonces, de alguna forma, estas son las condiciones que tenemos que cumplir o que la función que desarrollemos tiene que cumplir para que sea válida esa función. Entonces, aquí coloqué esas condiciones para tenerlas siempre presentes. Comentarles además que cuando elaboramos una función, o cuando desarrollamos una función, ya les platicaba hace un rato, es de prueba y error, es decir, plantear una función y después ir reemplazando los valores, en este caso del tiempo, para ver cuánto nos arroja el valor de N o el valor de la colonia. Y si nos va dando estos resultados que aparecen en este planteamiento, seguramente la función estará bien. Entonces, en un primer intento podríamos hacerlo de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque la N tenemos que incluirla. El 3 porque se triplica la colonia de microbios. Y la T, ¿por qué? Pues porque ya confirmamos o ya comprobamos que es una función exponencial. Entonces vamos a utilizar esta función como primer intento y vamos a ir obteniendo, vamos a ir comprobando si realmente corresponde a los valores que aparecen aquí. Vamos a ver. Cuando el tiempo es igual a 0, voy a reemplazar el 0 en lugar de la T. Entonces, si mi función es la que aparece aquí, ¿qué hago? El 3 lo elevo a la 0. En lugar de ponerle T, pues le elevo a la 0 y cualquier número elevado a la 0 me da 1. Así es que 1 por N, pues me da N. Podríamos comentar que en este primer intento fue exitoso porque vemos aquí el planteamiento original, que es si T es igual a 0, entonces la colonia tiene que darme N. Y aquí se cumple con esa condición. Muy bien. Vamos con un segundo intento. Por ejemplo, vamos a hacerlo de una vez con 2. Reemplazo el valor del tiempo en la ecuación y me queda 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es 9, multiplicado por n me da 9n. Y si reviso mi tablita veo que cuando el tiempo es igual a 2 tiene que darme 3n, así es que no se cumple con esa condición. Desde aquí nos damos cuenta que esta función no es la más adecuada. Voy a hacer una prueba más, ahora con 4. Si fuera con 4 tendría que darme 9n, pero me da 81n, entonces tampoco es adecuado. Digo, ya lo sabía desde la segunda prueba, cuando t vale 2, pero bueno, vemos que esta función no es la más adecuada, o no es la que estamos buscando. Sin embargo, quiero que vean lo siguiente. Cuando el tiempo vale 2, la colonia tiene que valer 3n, y aquí vale 9. Quiere decir que entonces algo está sucediendo aquí, hay alguna relación seguramente. Cuando el tiempo es igual a 4, la colonia tiene que valer 9n, y aquí me da 81n. Es decir, de n pasó a 9n, o sea, 9 veces, y 9 por 9, 81, es decir, del tiempo 2 al tiempo 4, creció 9 veces. Entonces, de alguna forma, algo está pasando, o puedo hacer alguna observación para replantear mi primer intento.
De hecho, vamos con un segundo intento. En este caso, por ejemplo, se me ocurrió, en lugar de ponerle 3 elevado a la t, le puse 3 elevado a la t entre 2. Vamos a probar con esta función a ver si nos resulta. Por ejemplo, la primera prueba sería cuando el tiempo vale 0, pues tiene que darme n. Y al hacer las operaciones me doy cuenta que sí, en efecto, cuando t vale 0, utilizando ese segundo intento, el valor de la colonia es n. Entonces, aquí vamos bien. Bueno, voy a mencionar rápidamente. El exponente me queda como 0 sobre 2. 0 sobre 2 es igual a 0. Y cualquier número elevado a la 0 me da 1. Así es que quedaría 1 por n, pues me da n. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo vale 2? Cuando el tiempo vale 2, el exponente me queda como 2 sobre 2, es decir, 1. Y equivaldría a 3 elevado a la 1, pues me da 3. Multiplicado por n, pues me da 3n. Y si reviso que en el tiempo, cuando el tiempo vale 2, me tiene que dar 3n, pues veo que está correcto. Voy a hacer una tercera prueba. La tercera prueba lo haría ahora con 4. Y si utilizo 4, tendría que darme 9n. Y al hacer la operación matemática me doy cuenta que en efecto sí me da 9n. Así es que podríamos concluir que en este caso, esta ecuación o esta función que se planteó, pues es la correcta para este planteamiento. Entonces, ahora sí, resolviendo. Pregunta 1. La función que modela el comportamiento de la colonia, pues es este que está aquí. Ya comprobé a través de diferentes operaciones matemáticas que en efecto esta función que está aquí representa o modela el comportamiento de la colonia, el crecimiento de la colonia de microbios. 2. El tamaño de la colonia después de 6 horas. Bueno, aquí en este caso lo que voy a hacer es reemplazar el valor del tiempo y ponerle en este caso pues 6. Al hacer las operaciones me arroja 27n. No me arroja un número directo de microbios o completo de microbios. No olvidar que n representa el valor inicial de microbios, ¿verdad? Vamos a verlo en los siguientes incisos, en los siguientes números. 3. El tamaño de la colonia después de 24 horas, pues es lo mismo. En lugar de ponerle 6 o ponerle 4 o ponerle 2, ahora le pongo 24. Y al hacer la operación matemática me arroja 531.441 n. Entonces, en el punto 4 me dice, ok, ya me dijiste que qué sale, cuál es tu función, pero ahora propone un número para n, para ahora sí obtener el valor de la cantidad de microbios después de cierto número de horas. Entonces, aquí propongo yo, pues ok, n vale 100. Entonces, digo, bueno, cuando f vale, cuando el tiempo es 0, tiene que darme 100 porque es el valor inicial de n. Ustedes pueden comprobar más adelante las operaciones. Cuando el número de horas es de 2, se supone que se triplicó el valor de los microbios. Y aquí lo podemos comprobar. De 100 pasó a 300. Pero cuando el tiempo es de 4 horas, se supone que se triplicó el anterior, que fueron 300 microbios, y ahora son 900 microbios. Entonces, de alguna forma, estas son la forma de resolver esa actividad. Y les digo, es nada más cuestión de que lo adapten a su actividad integradora. Creo que está muy sencillo después de esta breve descripción. Bueno, ya por último comentarles que quisiera mostrarles en Excel cómo se hace la gráfica o cómo se hizo la gráfica que permite calcular la cantidad de microbios. Déjenme, hago el cambio de pantalla. Aquí está. Y ahora me cambio a Excel. Aquí está. Miren, aquí en este caso yo capturé, por ejemplo, fui incrementando el tiempo, 0, 1, 2, 3, etcétera, y vean cómo la cantidad de microbios, siendo 100 el número n o el número inicial de microbios, vean cómo se va incrementando. Aquí está, de 0 a 2 fueron 300, de 2 a 4 fueron 900, de 4 a 6 son 2700, de 6 a 8 son 8100, y esta que aparece aquí es su gráfica. Ojalá recordaran o pudieran revisar o regresar el video para que vean que al principio cuando mencionamos los tipos de gráficas, dependiendo del tipo de función, tienen ciertas características, y esta gráfica es característica, o este comportamiento de la gráfica es característica de una función matemática exponencial. Eso lo pueden comprobar más adelante ustedes.
Ya por último, y para finalizar ya este video, comentarles, miren, ya les di algunas ideas de cómo desarrollar sus actividades. Sin embargo, no olvidar lo siguiente. Lo que tienen que entregar es un documento de Word, o un documento de Word. Y les quiero comentar cómo lo podrían trabajar. Yo les sugiero colocar siempre un encabezado. Este que está aquí ya es el documento de Word. Les comentaba colocar un encabezado. Yo aquí pondría el nombre de la actividad integradora, quién es el autor, eh, cuál es la semana, etcétera, etcétera. Eh, el, el nombre de la actividad, yo le pondría resolución de 2 planteamientos. Y aquí sí, ya empiezo a hacer el planteamiento de mis 2 ejercicios. Tomen en cuenta que aquí estoy utilizando la ecuación o la función que yo puse como ejemplo, no es la que viene en la descripción de la actividad. Ok, y empiezo a responder. Aquí están las respuestas muy sencillas y muy breves. A lo mejor alguien podría, pues, colocar esto y ya, su actividad estaría finalizada, es cierto. Sin embargo, no olvidar, en uno de los puntos de la actividad o de la descripción de la actividad, se pide que justifiquen o que indiquen cómo se llegó a esos resultados. Yo aquí, por ejemplo, coloqué un título que dice, ¿cómo se llegó a los resultados? Y empiezo a hacer una pequeña descripción usando un método gráfico en el que se usaron una serie de datos de prueba y pongo puntos suspensivos porque a lo mejor alguien, bueno, si gustan pueden utilizar esa frase inicial, pero deben complementarlo con más información de la que yo les di en la presentación. Y aparte estoy agregando aquí la tabla que se utilizó, estoy utilizando la ecuación o la función y estoy representando o indicando la gráfica que resulta. Es una forma de justificar o es una forma de indicar de dónde provienen esos resultados o esas respuestas que estoy dando en la primera, pues en el primer problema. Para el caso del segundo problema, pues también vienen varios incisos que hay que resolver. Igual, aquí pongo nada más ya los resultados, pero ojo, también es importante que se justifique. Por ejemplo, aquí puse, cómo se llegó a la función? Y empiezo respondiendo, se probaron varias funciones y se dedujo con puntos suspensivos. Entonces, sería cuestión de que ustedes continuaran con esa frase y agregaran más información. No olviden que tienen que justificar cómo llegaron a ese resultado. Entonces, por último, yo les pediría que agregaran, yo sé que en la descripción de la actividad no pide que agreguen fuentes de consulta, pero la realidad es que siempre hacemos uso de fuentes de consulta, incluyendo o contemplando incluso los mismos recursos de la prepa en línea CEP, deberían de agregarse aquí porque son fuentes de consulta. Entonces, las fuentes que hayan ustedes consultado, revisado y que les hayan permitido responder su actividad, deben de agregarlos aquí. Incluso pueden agregar la dirección del video que están viendo en este instante, porque es una fuente que les sirvió para resolver su actividad. Pero repito, deben de justificar de alguna manera. No se vale, bueno, sí se vale, que puedan agregar únicamente resultados. Sí se puede, sí se vale. Sin embargo, yo no pondré una calificación máxima o una calificación muy buena si solamente se ponen resultados sin indicar cómo se obtuvo o cómo se llegó a ese resultado o a ese planteamiento en este caso, de la ecuación o de la función matemática. Entonces, por mi parte, pues es todo. Espero que haya quedado un poquito claro este video. De repente siento que no es muy claro, pero ojalá les sirva a ustedes. Y cualquier duda, por favor, por medio de la plataforma educativa, al correo electrónico, por el chat, en fin, hay varios medios. Por lo pronto me despido, espero que les sea de ayuda este video y estamos en comunicación. Muchas gracias.